Mira Ecuador frente a un panorama económico desafiante. Las advertencias de un economista sobre el futuro gobierno de Noboa en Ecuador. La verdad, la situación en este momento económica y fiscal del Ecuador es súper compleja. Entonces, hace algunas semanas cuando conversábamos en estos mismos espacios, yo les decía, el gobierno nuevo va a tener que acercarse a los organismos multilaterales para conversar y ver cómo podemos acceder a un financiamiento de una manera mucho más rápida. Entonces, en primera instancia parecía buena idea. Me voy donde los organismos, converso y les digo que necesito realmente los créditos necesarios, ¿no? Para cerrar al menos este año. Pero el problema yo creo es que uno tiene que ir donde los organismos preparado, con un discurso claro y diciendo voy a hacer A, B, C y D. Pero si yo voy donde los organismos multilaterales y les digo, mira, voy a bajar impuestos, pero no les digo cómo, voy a recaudar de otra forma los ingresos. Yo sé que la situación es compleja, pero les digo, sabes que si no me das el dinero, hay una probabilidad alta de caer en default. Entonces los mercados, los organismos multilaterales se ponen nerviosos. Entonces, ¿qué significa que el riesgo país esté alto? Significa que nos están viendo a nosotros como un país que no va a pagar las deudas. Entonces, por lo tanto, si yo te veo como un país que no me vas a pagar, yo te tengo que cobrar una tasa de interés más alta para cualquier préstamo. Yo justo conversaba con mis estudiantes del día de ayer en la universidad y me decían, ¿qué es mejor, que suba o que baje el riesgo país? Imagínense, estudiantes universitarios decían, miren, es mejor que baje, porque significaría que entonces hay más probabilidad de que nosotros podamos acceder a un crédito. Entonces, lamentablemente son malas noticias, porque 2000 puntos habíamos tenido cuando se declaró la muerte cruzada, entonces claro, con toda esa inestabilidad política y ahora a puertas de que el presidente Noboa ya asuma el poder, yo le veo bastante complejo el que pueda pensar en salir en los organismos o al mercado a conseguir dinero. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar el hueco fiscal? Creo que es la pregunta que nos estamos haciendo todos ahora. En una entrevista reciente en Radio Pichincha Universal, una reconocida economista y ex gerente del Banco Central del Ecuador presentó un análisis detallado de los retos económicos que enfrentará el gobierno entrante de Daniel Noboa. La experta expresó su preocupación por el notable incremento del riesgo país, que experimentó un aumento de 200 puntos en menos de una semana, alcanzando los 1.949 puntos. Hay que entender que cuando nosotros nos endeudamos, no podemos invertir en pagar sueldos y salarios, porque está prohibido por ley y por constitución. Entonces, realmente lo más importante hasta cerrar el año es cómo pago los décimos y cómo pago los sueldos. Entonces, solamente ahí necesitamos entre 1.500 y 1.800 millones de dólares. Yo decía... Ese dinero no hay. Y no hay, porque en la cuenta fiscal, hasta los últimos datos del 1 de noviembre, que está publicado en el Banco Central, que es información pública, está un poco menos de 400 millones de dólares la cuenta única, que es de donde saldría. Entonces yo digo, sí, tal vez, y el nuevo gobierno va a tener que priorizar el pago de sueldos y salarios, pero ¿qué va a pasar con el resto, como usted dice, de atrasos, de huecos con los GATS, con universidades, con la seguridad social, que no la estamos cubriendo? Y lamentablemente, yo sí lo digo de manera transparente, este gobierno se va y ya no tiene que preocuparse del pago de salarios de diciembre. Le deja ese peso tan grande al nuevo gobierno y sin una claridad de cómo ¿Puede echar mano de las reservas internacionales para llenar ese vacío, no? No, no puede. En este momento no puede, porque además hay una prohibición legal y sería una cosa complicada hacerla para pagar sueldos y salarios. El aumento del riesgo país, según el economista, se debe en gran medida a las declaraciones de Noboa en el extranjero, especialmente en relación con la búsqueda de préstamos internacionales. Estos comentarios, combinados con la falta de experiencia del presidente electo, han generado inquietud en los mercados y organismos multilaterales, impactando negativamente en la percepción económica del Ecuador. Además, la experta señaló el elevado endeudamiento del país, que asciende a unos 80.000 millones de dólares, y la urgente necesidad de reactivar la economía para cumplir con estos compromisos financieros. Resaltó la preocupante falta de recursos para cubrir obligaciones inmediatas como el pago de sueldos y décimos. Con menos de 400 millones de dólares disponibles en la cuenta única del Banco Central para estos fines, el nuevo gobierno se enfrenta a una situación financiera apremiante y deprimente. La entrevista también abordó la deuda con los gobiernos autónomos descentralizados, subrayando las potenciales dificultades en las 18 provincias durante el fenómeno del Niño. Asimismo,
La economista enfatizó el impacto negativo de los apagones en la recuperación económica, citando pérdidas diarias de hasta 18 millones de dólares. En el gobierno de Lazo, créame, Alexis, Licenia, que yo me hago la misma pregunta: ¿dónde está la plata? ¿Qué pasó con eso? Yo conversaba también con personas que conocen un poco más del tema desde adentro, de las finanzas públicas, y hay que entender que el año pasado, por ejemplo, tuvimos un excedente de ingresos petroleros. Entonces, a la misma fecha, tuvimos un déficit de 16 millones de dólares. Hoy el déficit es de 2.600 millones de dólares. Entonces dices, ¿qué hiciste con ese excedente petrolero? En teoría, el Ministerio de Finanzas dice que me puse al día con algunos pagos atrasados, históricos y tal, pero yo creo que fue una pésima planificación, porque en teoría me puse al día con eso, pero dejé sin liquidez a la caja fiscal. Yo ponía el ejemplo, es como que yo tengo que pagar mi casa, yo tengo un plan programado del pago de la hipoteca, me vienen unos ingresos extras y digo, ¿sabes qué? Ahora pago todo y me consumo todo, pero ya no tengo el siguiente mes para pagar la pensión de la escuela de mis hijos. ¿Es eso razonable? No, la verdad creo que no. Entonces creo que esas decisiones no se han hecho adecuadamente y lamentablemente estamos viviendo esas consecuencias que no sabemos. No hay una obra grande con la que le podamos recordar al presidente Lazo, ni una sola. Y nos deja endeudados, nos deja complicados, con la peor crisis de seguridad en la historia del Ecuador. Entonces creo que el gobierno del presidente Noboa tiene un reto grandísimo en cómo va a poder cerrar esos temas. Las advertencias de la experta ponen de manifiesto la magnitud de los desafíos que aguardan al gobierno de Daniel Noboa. La situación económica de Ecuador requiere de un enfoque estratégico y cuidadoso para evitar la crisis aún mayor de la que tenemos. Mientras el país se prepara para un cambio en la administración, la atención se centra en cómo el nuevo gobierno abordará estos problemas urgentes y complejos. La capacidad de Noboa para manejar estas cuestiones determinará en gran medida el curso económico y social de Ecuador en los próximos años.